Hay novedad también en torno a la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz. La UCO, después de haber recibido documentación de WhatsApp y documentación de otras plataformas, dice no hay nada. No hay absolutamente ninguna documentación, no hay absolutamente nada que se pueda deducir o sacar de allí. Carla, ¿qué es exactamente lo que dice la UCO? La UCO no logra descifrar los datos que remitió Google y WhatsApp del móvil del fiscal general. No encuentra mensajes relevantes, por lo que el juez Ángel Hurtado levanta el secreto de sumario. Pone muy difícil dilucidar si Álvaro García Ortiz fue el filtrador de esos datos fiscales de Alberto González Amador, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto tendrá que venir aquí al Tribunal Supremo a testificar el próximo 23 de mayo. ¿Esto es un punto final? Bueno, hablamos antes de la mesura que hay que exigir a los políticos. Yo creo que a los que interpretamos la realidad tenemos que exigirnos a nosotros mismos mesura. Y yo creo que había tanta especulación sobre esos famosos documentación enviada a Irlanda y a Estados Unidos que al final se ha desmontado todo. Yo creo que mesura, prudencia... De todas formas, a poco que investigues y preguntes, te hablan de la encriptación de los mensajes. O sea, lo que te puede proporcionar las plataformas son los momentos en que tú te diriges a tal o te entra un mensaje, pero no el contenido de esos mensajes. Eso ya se sabía. Y yo me pregunto, ¿cuánto dinero público se ha gastado en mandar a Irlanda toda esta documentación que probablemente no le sirva de nada para lo que él quiere en una investigación que yo considero prospectiva, que es la del fiscal general del Estado? Esa es para mí la pregunta. Yo creo que por una vez es una buena noticia para el fiscal general del Estado, que sí, debe ser la única. Una racha realmente preocupante, pero yo no creo que el juez vaya a dar por cerrado con esto el asunto. Yo creo que el juez está convencido. Él ya tiene su titular, como decimos de que en el fiscal periodismo. es culpable, y yo creo que acabaremos probablemente llevando a juicio. Lo que pasa que hasta el día de hoy no hay ni una sola prueba de la acusación de que fue él el que filtró esa información. Pero yo creo que el juez tenía bastante tomada la decisión. Claro, y puede seguir en ella si se acoge a que no logra descifrarlos. Claro. Eso no significa que no haya mensajes, dice que no logra descifrarlos. Pero las pruebas son las pruebas. Desde luego. Y en un delito penal sin pruebas no hay delito. Claro, el sistema penal español se ocurre con los probatorio. Cadáveres. ¿Qué no va a ocurrir con esto? Aparte de un mensaje de unos datos que ya se conocían. Sí, pero el juez se va a seguir agarrando a los indicios. A los indicios, exacto. Y yo creo que no pero se cierra indicios, el caso. vamos a ver, es que en el primer auto de imputación del fiscal decía que el fiscal había filtrado al Palacio de la Moncloa o a Presidencia del Gobierno, no sé cuál de los dos términos utilizaba, los datos de este hombre, del novio de la presidenta. Y digo yo, ¿en base a qué hace una información tan gruesa? Pues todavía no lo sabemos. No, que luego él mismo desmintió, porque cuando declaró Pilar Sánchez Acera y se revisó, esa conexión, la tuvo que apartar porque no tenía nada. Atrás. Pero preguntaba Javier si esto es caso cerrado. Yo creo que no. Salvo que el juez ahora se coma todo lo que ha dicho y cierre el asunto. Pero si no tienes la prueba, si no tienes el documento, si los mensajes que supuestamente han de probar que en los tiempos que no están... Bueno, está la causa. La próxima declaración, yo creo, del novio de la pareja de Sánchez de Ayuso, yo creo que puede ser relevante, porque además ahí sí que va como testigo y tiene que declarar la verdad. Yo creo que eso va a ser mucho más relevante probablemente de lo que estamos pensando ahora mismo. Sin duda. Pues no lo sé tampoco, porque... Bueno, le van a preguntar... ¿Qué puede decir la pareja de Ayuso? Que él sí contó a no sé quién lo que había. Bueno, esto ya al lo director sabemos. De gabinete. Es evidente que a Miguel Ángel Rodríguez se lo dijo o él o su abogado. Por lo tanto, esto ya lo sabemos. Lo que pasa es que el juez siempre ha dicho, bueno, esto es otra cosa. Aquí lo que estoy viendo es si el fiscal se saltó, su deber de secreto. Evidentemente lo tiene que cumplir. Tampoco restemos importancia a este detalle. Pero lo que tiene que haber es una prueba de que lo hizo. Y hasta hoy no la hay. En la filtración al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haber terceras personas en las que tuvieron más acceso a esa información y por lo tanto de alguna manera... Pero el deber de secreto lo tiene el fiscal, no Miguel Ángel Rodríguez. El PP está ahora mismo diciendo que no se pueda desencriptar esto, es la prueba del 9, no de que no haya pruebas,
sino de que se han destruido esas pruebas. Cuca Gamarra. Cuando la justicia no puede confiar en la palabra del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado tiene que dimitir y dejar de serlo. Tiene que garantizarse la independencia y la imparcialidad de una fiscalía que es necesaria para que los españoles confíen en la justicia. Y por lo tanto hace mucho tiempo que el fiscal general del Estado debería de haber presentado ya su dimisión. Hoy lo que se certifica es que borró los mensajes y que hasta el momento no han podido ser recuperados. ¿Se certifica que borró los mensajes? Eso no es prueba penal. Bueno, hombre, que se borró tampoco es ninguna novedad. Lo ha dicho él. Además hay unos protocolos, se ha explicado, puedes entrar en sospechas o no, pero como prueba judicial para un delito de un fiscal general, no olvidemos, cuyas comunicaciones ponen en riesgo toda la seguridad del Estado, no hay prueba, y no hay prueba ninguna de borrado. Y además lo mismo ocurrió con sus discos duros. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ayer el Partido Popular, la mayoría absoluta del Partido Popular, pero junto con Vox en el Senado, le reprobaron, exigieron su cese. ¿Algo así le plantea a usted, por ejemplo, dimitir? No, en absoluto no. No veo la razón. Lo que pasó ayer en el Senado, desde mi punto de vista, claro, yo aquí soy un actor subjetivo en todo, es un error de concepción de lo que es el Ministerio Fiscal y de lo que es el fiscal general del Estado en una democracia y en España. El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el gobierno. Realmente ese es el problema. El fiscal general del Estado no está sometido al control político del Senado porque no es parte de ese gobierno. De todas formas, que le reprueben, ¿le hace plantear a usted, ya no dimitir, pero sí su actuación a futuro, o es algo, bueno, ha pasado esto y usted pasa página? Bueno, yo lo veo también dentro de una dinámica que está ocurriendo y que me está ocurriendo con el Partido Popular y con otros grupos parlamentarios. Antes de decirlo, quiero decir que yo soy fiscal general del Estado del PP, de Vox, del PSOE, de Junts, de Esquerra, de cualquier ciudadano de este país. Lo que voy a decir es que el Partido Popular efectivamente le puso una querella al fiscal general del Estado hace unos meses y la querella se archivó de plano por el Tribunal Supremo. Que de mí se ha dicho que chapoteo en la sangre, a un fiscal general del Estado que chapotea en la sangre. De mí se ha dicho también desde las instituciones que voy a acabar en la cárcel. Luego en esa dinámica quizá ir al Senado a ser reprobado sin haber sido escuchado también. ¿Usted no ha tenido la capacidad de defenderse? Claro, es que tenemos que plantearnos esas reprobaciones. La Constitución, en el artículo 117, prohíbe los tribunales de honor. No estamos convirtiendo a lo mejor estas reprobaciones quizá en un tribunal de honor con una persona, con un cargo público, evidentemente un cargo relevante, en un tribunal de honor porque no se puede defender, porque se vierten acusaciones, se dicen cuestiones que la mayoría son inciertas, falsas. Bueno, pues también tenemos que plantearnos eso. ¿Cómo encajamos esto dentro del esquema de control de los poderes del Estado? ¿Usted reconoce algún error en su actuación? Y ahora le preguntaré por las últimas cuestiones de actualidad que le han afectado a usted. ¿Pero usted reconoce algún tipo de error en su actuación o piensa que todo es una focalización contra su persona, que se ha convertido en un chivo expiatorio en esta pugna que hay entre política y justicia? Bueno, yo he tomado decisiones, estoy en un puesto donde se toman decisiones todos los días. No se crea usted que solo las 5 o las 6 que podemos poner sobre la mesa, sino cientos de decisiones. Posiblemente hay cosas que se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer mejor y se pueden hacer peor. Naturalmente que me equivoco, como se equivoca cualquier persona. Ahora, creo que esta focalización, incluso temporal, si me permite esta coincidencia temporal de todo en el foco que se pone sobre mí, bueno, pues especialmente yo lo que puedo decir es que todo lo que se ha hecho, todo tiene una explicación. Todo se puede explicar en términos racionales y luego se puede estar de acuerdo o no, o pueden corregirte los tribunales, que también es una cuestión a la que nos sometemos siempre los fiscales. Nosotros ofrecemos una tesis a un tribunal y un tribunal nos dice si eso es correcto o no en función de lo que el tribunal opina, pero que tú hayas ofrecido una tesis sensata a un tribunal no significa que te hayas equivocado, significa que el criterio del tribunal es otro. No se equivocó volviendo a proponer, en este caso como fiscal de memoria democrática, a Dolores Delgado, a quien ya le habían tumbado un primer nombramiento? Bueno, yo lo tengo muy claro. Creo que la persona que mejor puede realizar esa labor, el fiscal más preparado, la fiscal más preparada en España para ser fiscal de memoria democrática es Dolores Delgado. No me cabe ninguna duda.
¿Por qué entonces el Supremo tumba su nombramiento? Bueno, también hay que explicarlo. Realmente es una cuestión más formal que real. Hay un requisito previo en el que yo interpreto en el Consejo Fiscal que lo que se trata es de dilatar ese nombramiento. Lo que ocurre es que, lo explico brevemente, hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala, hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan todos los compañeros de la carrera fiscal ir a él. Hay una convocatoria del Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones. Bueno, lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal, lo anticipo para que, una semana solamente, para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral. Nos había ocurrido en Valencia y no es agradable que instrumentalicen en una campaña electoral cualquier acto de la Fiscalía. Y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad. Sorpresiva y en ese momento. Yo lo veo como una cuestión dilatoria y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza, dice, pero señor fiscal general del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad porque sabe usted que dentro de 2 semanas va a haber elecciones y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática. Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria. Por lo tanto, voy a resolver ¿Pero quién ahora. se lo dice a usted? Uno de los vocales del Consejo. Así de claro. Así de claro. Es decir, si gana el Partido Popular, esto desaparece y se acaba el problema. Sí, tal cual. Tal cual. Y claro, yo a la vista de ese panorama, viendo que no hay razones objetivas para apreciar esa incompatibilidad, porque me parecía muy tosco el razonamiento, me parecía francamente tosco, viendo que ya habíamos iniciado un expediente en el que la inspección valora si existe o no de manera objetiva, digo, no, hay que tirar para adelante, por decirlo de alguna manera. No puede un requisito formal impedir que se cumpla la ley, que se cumpla el mandato del legislador, el mandato de la convocatoria y una resolución o una idea del fiscal general. Evidentemente el Supremo me ha corregido, he dicho que no, que teníamos que haber instruido ese expediente, pero no quiere decir que no volvamos a la casilla de salida, a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad. Pero sabiendo que usted estaba en el punto de mira, pues usted es consciente que está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si usted hubiera planteado esta posibilidad de la incompatibilidad? Es verdad que usted tenía los tiempos, quiso marcar los tiempos previos a una convocatoria electoral, pero sabiendo que usted está en el punto de mira, ¿no hubiera sido más fácil si lo hubiera hecho con más cuidado? Pero no hubiera cumplido la ley. Quizá hubiera evitado el cumplimiento de la ley. Y lo principal para mí es que un mandato del legislador, un mandato de una convocatoria, una idea que tiene que haber un fiscal de sala, una fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en este país, es mucho más importante que mi prestigio o mucho más importante que mi cuestionamiento, lo tengo clarísimo. Y Dolores Delgado no cae en ninguna incompatibilidad. A mi juicio, en el momento en que lo vi con el resto del asesoramiento que tengo en el Consejo Fiscal, me pareció un razonamiento tosco. El hecho es que su marido, el ex juez Baltasar Garzón, es abogado, esa es una incompatibilidad, ¿no? Eso no es la incompatibilidad alegada. La incompatibilidad alegada es que que es en realidad una prohibición, ocupe una actividad mercantil o industrial. Eso es lo que impediría el ejercicio de esa profesión. Las referencias al abogado es una incompatibilidad que se vence de otra manera. Aquí tenemos en el panorama lo que ocurre muchas veces en la carrera. Hay muchos fiscales que tienen parejas que son abogados, procuradores, que trabajan en la Administración de Justicia, que son jueces, que son otros fiscales. Hay unas causas de abstención cuando tu pareja está en el mismo oficio que tú, en el mismo pleito. Hay unas causas de incompatibilidad que se resuelven momento a momento, y unas causas de prohibición. Esto, el ejercicio de una actividad mercantil o industrial, es una causa de prohibición. Yo entendía que el señor Garzón no ejercía ninguna actividad mercantil e industrial. Y ahora dice que vuelven como pasos atrás, ¿eso vuelve al Consejo Fiscal? Sí, volverá. Y ahí que se comprueban las incompatibilidades, ¿cuál es la mecánica? Sí, habrá que instruir un expediente en el que verifiquemos estas circunstancias, volver a convocar el Consejo Fiscal y tomar la decisión si la compatibilidad o incompatibilidad existe. Y usted propone evidentemente a la misma persona, Dolores Delgado. Bueno, vamos a ver primero el expediente, pero en principio no hay ninguna razón para que no pueda ocurrir lo anterior, pero hay que respetar también los tiempos. También hay que ser prudente, hay que ver la sentencia y en qué términos dice lo que dice, solo conocemos el fallo. Yo soy absolutamente respetuoso con lo que puedan decir los tribunales y cumpliré estrictamente lo que digan los tribunales. ¿Imagina lo que puede decir el Consejo Fiscal?
No lo sé, no lo sé. Primero voy a ver el expediente, vamos a ver qué se argumenta, qué se dice en un sentido o en otro, y ya lo veremos. ¿Os ha hablado con ella? ¿Ha hablado con Dolores Delgado? Sí, sí. ¿Y ella qué dice de esta situación? Ayer mismo nos encontramos en un acto de celebración del 200 aniversario de la Policía Nacional. ¿Y ella qué dice de esta situación? Bueno, ella defiende sus derechos y naturalmente yo creo que compartimos el razonamiento que he hecho antes. Es la mejor persona para ocupar ese cargo y sobre todo una cuestión que me parece también importante. La Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos estaba funcionando francamente bien. Dolores Delgado había hecho y está haciendo un trabajo magnífico y su equipo de colaboración mucho más. Y esa es la pena, es que interrumpamos, que podamos interrumpir algo que es básico y dadas las circunstancias actuales, y lo vemos en el panorama europeo, también en el panorama español, que exista esta Fiscalía es fundamental. ¿Se siente usted perseguido por el Supremo? No, por el Tribunal Supremo nadie se puede sentir perseguido. Yo siento que se cuestionan alguna de mis decisiones, pero esa persecución como tal, un fiscal general del Estado no puede sentir que es perseguido en absoluto. Pero ahí estamos contando que usted acaba de recusar a 4 magistrados del Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad al frente de la Fiscalía. ¿Por qué le recusa? ¿Le tienen manía? No, claro, es que si no se explica la recusación y solo se pone el titular, puede ser ambiguo. Hasta me han comparado con Puigdemont, fíjese. ¿eh? Sí, eso lo he escuchado esta mañana. ¿A qué punto hemos llegado? Es muy sencillo y es muy respetuoso con la Sala, absolutamente respetuoso con la Sala. La demanda que dice que debe anularse el decreto del Gobierno que nombra al fiscal general del Estado, vamos un escalón más arriba, es al Gobierno directamente nombrando un fiscal general del Estado, lo que está en la Constitución. Esa demanda se basa fundamentalmente en 2 motivos. Uno, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre mi inidoneidad, que a su vez se basa en una sentencia que dice que yo he incurrido en desviación de poder y en la propia sentencia que dice que he incurrido en desviación de poder. Si la base argumental de esa demanda es que yo he incurrido en desviación de poder, que los mismos magistrados que han dicho que yo he incurrido en desviación de poder tengan que juzgarse a sí mismos, a mí no me parece lo más conveniente. Creo que es más sano que otros ojos examinen si esa alegación puede ser rebatida o no. Y así lo he pedido, con todo el respeto a la Sala, y así está, pero yo me parece que es una cuestión bastante sensata. Es verdad que hay una recusación a mayores a un magistrado. Uno de los magistrados, el mismo día que salía esta sentencia en la que se me reprobaba una desviación de poder, escribió un artículo ese mismo día en el que se llamaba pesebrados a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. Yo creo que también esto debe ser objeto de una reflexión. Por eso también es objeto de recusación con este magistrado. ¿Qué pasará si no le aceptan esa recusación? Pues seguirá adelante y tendrán que tomar una decisión. También creo que si no aceptan la recusación, la Sala del 61 tendrá sus motivos y será tan perfectamente legal y legítimo plantear la recusación como ser resuelta y ir a ese pleito. Ejercer tus derechos, ejercer lo que dice la norma, lo que dice la ley, para defenderte o para defender una tesis, una pretensión, no puede ser nunca objeto de manipulación o de discusión, como si estuvieras usando el derecho de una manera torticera, en absoluto. Va de frente, lo explico, y todo lo que se explica, pues bueno, se somete a un juicio público, nada más.